obviamente el ángulo, que aparece aquí como lambda, se refiere al ángulo de contacto que va a ocurrir entre la hélice y la tuerca, es decir, entre el hilo y la cavidad donde va a ir contenido. Donde se toquen va a generar un ángulo, y ese ángulo es el que aparece aquí como lambda. Y aparece una F, que sabemos que es la fricción, y un coeficiente. Ese coeficiente o ese valor tiene que ver con la geometría estándar con la que ya están hechas las roscas, es decir, que ya hicieron prueba y error, prueba y error, prueba y error, y determinaron a qué ángulo conviene hacer ese triángulo, qué ángulo debe tener para que sea más eficiente. Y ese valor es el que nos da ese punto 625. Nosotros no diseñamos la hélice, por eso es que no es lo mismo cuando te dicen, oye, es que yo voy a ir aquí al torno y me voy a aventar el tornillo. Lo único que les dices como ingeniero, cuando tienes ya algo de nociones y has leído, es pues mucha suerte, va a funcionar tu tornillo, le voy a echar porras, va a funcionar muy bien, pero no te puedo garantizar la vida útil de tu tornillo. Y cuando compras el tornillo, sí lo puedes garantizar la vida útil. ¿Por qué? Porque está caracterizado el tipo de ángulo, cuánto va a durar, los esfuerzos, y la que hizo el compañero o la que hiciste tú si eres tornero, pues es a puro feeling, y nada más es que embone, y sabrá Dios cuánto aguanta, y si la geometría es rigidez, esbeltez, la más apropiada. ¿Y el terrazo? ¿Dónde? ¿El terrazo? No sabes cómo se genera el acabado, y cuando lo haces bajo la norma te dice cómo debe ser, cuánto es de desbaste, cuánto es de acabado. Después de eso se corren puntos para que se haga un barrido, se lime o se broche entre ellos, y queda ahí el acabado, el ajuste. Entonces no es nada más hago una pieza y ya, hago una con la otra, las ensamblo, hago el juego, lo pruebo, y ahora sí ya en la producción. Por eso tú observas, yo hablo de mi caso, que fui técnico de mantenimiento, que te decían los mismos manuales, sobre todo los europeos, decían, no lo decían en español, pero decían, cambie la pieza completa. Y ya rayó la tuerca, rayó el tornillo, cambiamos. Y el mexicano es muy de, todavía se ve bien la rosa, voy a cambiar nomás la tuerca. Entonces tú no observas a tu ojo clínico que ya se desgastó el otro. Entonces cuando lo ensamblas no va a durar igual. Y te dicen, no, cambiamos. Y es por eso, porque tiene un ajuste de cuando se fabricó. Tú te enteras años después, pero cuando eres técnico no visualizas. Por eso dicen que son cambiapartes. Y es cierto, no se molesta. Fuimos técnicos, o sea, sí es cierto. Porque nuestro alcance es muy limitado. Entonces no entendemos todo lo que estamos haciendo. Y eso es a lo que se refiere esto. Pues esta fórmula es un diseño de experimentos para garantizar que el hilo contra la tuerca se está tocando. Puedes ver más de esto, te puedes meter a la norma AGMA, y lo puedes ver, más adelante lo menciono. Pero bueno, ya existen datos estándar para la tornillería, sea UNC o UNF, estos son los datos estándar. Dice, bueno, si yo voy a utilizar mi perno, y ese le llaman acabado negro sin tropicalizado, que es el que no tiene un acabado ni de, no sé, un cementado, tenga un especial o ruptura, es este. Y comúnmente el coeficiente de fricción vale 0.3. Aquí te enseñaron que los coeficientes de fricción van de 0 a 1, es lo que viste comúnmente en dinámica. Coeficiente estático, ¿no? De 0 a la unidad máxima. Bueno, aquí es 0.3 aproximadamente. Si ya fue galvanizado, ya va bajando. Si ya le pusiste un lubricante, o el mismo lubricante es la posibilidad de que haya un espacio y exista aire, entonces ya tiene un 0.18. Si tiene un recubrimiento, por ejemplo aquí le ponen cadmio, pero podría ser algún nitruro, 0.16. Y si ya tiene un sistema que evite que el elemento tenga la posibilidad de adhesión, o sea, un elemento que sea un sinterizado, un silicón, algún elemento que ayude al deslizamiento, entonces ya va bajando la rigidez de fricción. El Solid lo maneja ese como factor de fricción, ¿no? Sí, él le llama factor de fricción, pero le pone un dato y ya tú le puedes modificar, pero esto los da el proveedor. De hecho, Solid lo que hizo no es otra cosa más que es una gran base de datos, de información como esta, sumado a elemento finito. Y ya tú nomás vas eligiendo, pero como es muy amigable, pues ya te da rango, ¿no? Como te dijera 0.08 y te diera un 1. Elige entre 0.08 y 1, ¿no? Los máximos y mínimos. Luego ya 1. Y ya calcula. Pero no te metes a profundizar, oye, ¿qué será ese 1? ¿Y por qué considera un 1? No tienes la noción, y los que sí lo usan ya con más experiencia ya tienen la noción porque investigaron antes a qué se refiere, ¿no? De hecho, el Solid está sujeto a que tú lo corrijas. Si tú le encuentras algo, le puedes mandar al proveedor, oye, falta esto. Así se han ido haciendo las mejoras con los años. Oye, es que le falta esto a tu Solid, le falta esto. Y le van, por eso lo van haciendo cada vez más robusto, le metan más cosas. Que son aproximaciones, ¿no? Y luego nos traumamos y queremos que sea más preciso, que sea más exacto. Y si viene este concepto y lo pones ahí. Si no lo sabes, pues siempre uso 0.5. Oye, que por ejemplo, en este caso de lo que son los tornillos de, por ejemplo, de tipo inoxidable, ahí también hay tablas de eso. También hay tablas de sujeción. ¿Cómo generaste que fuera inoxidable? ¿Cómo generaste evitar la oxidación?
¿qué le pones de elemento? Porque hasta entre los inoxidables hay rangos. Entonces tú tienes que saber qué rango le pusiste de qué aleación. Y en base a eso es el valor. Pero no batalles. Tú sabes que entre más pequeño sea el valor, entonces el elemento se va a mover más. Y entre más grande sea el valor cercano a la unidad, va a ser más rugoso, o sea, va a tener más agarre. Entonces, el software, el Solid le llama en la simulación de animación, le dice resbaladizo. Dice, el objeto es resbaladizo, ¿no? Pues si es resbaladizo es un .001, .002, y totalmente resbaladizo. Y si es con agarre o rugoso, máximo. Entonces ya tú, si buscas en tu tabla de tu programación, y si no existe, pues buscas una americana, europea, más o menos mi material es como este, pues le voy a dar un .15 y así lo haces. Haces una aproximación, porque si no tendrías que hacer experimentos, y eso es lo que hacen. Aquí tienen un pequeño tallercito de lubricación, no sé qué tanto, ven allá arriba dice lubricantes o no sé qué, no sé si hay calcules realmente cómo se comporta la lubricación y obtener esos datos con un modelo de experimento, que sería lo que se podría ver. Oye, y por ejemplo, cuando se le adhiere ¿cómo se llama? Algún tipo de pegamento, sellador para los adhesivos es otra teoría. Hay una teoría de cálculo para adhesivos y depende si está interesante. El adhesivo ya habla de qué tipo de enlace se creó. Si fue una vulcanización, si fue un enlace metálico, un enlace químico, electroquímico, y de acuerdo al enlace se calcula. Ya lo que calculas es la adhesión de los elementos del enlace estructural. Calculas ya la mecánica del medio continuo interno, es un poquito más complicado, pero existe teoría de eso. De hecho, nosotros lo calculamos, bueno, los mecánicos no tanto, pero yo lo he visto mucho con los que se dedican a transportar cosas, que calculan las cintas. Voy a poner una cinta 3M, la clásica 3M, pero eso se calcula, con qué agarre tiene, cuánto puede adherir. Voy a usar un velcro, sí, pero ¿qué velcro? ¿Y cuánto va a agarrar? No, nomás es ponle y tanteale hasta que le des. Se hace un análisis, se hace un cálculo. Se llama teoría de adhesión y también existe, pero entonces ya es algo que se sale un poquito de esta parte. Pero sí existe. Ya había dicho que entre el valor sea menor, tiene mayor juego, ¿no? Sí, tiene mayor movilidad y entre más grande sea, tiene más agarre. Es lo que hizo a veces. Y entre más sabes, vas a llegar a la conclusión de que te faltó más en tu tabla. Ahora te lo digo por experiencia. Entre más les dices, esto no lo vi, esto no lo vi. Y eso es normal, por eso es que sigues estudiando. Hay muchas cosas que dices, eso no lo conocía, no sabía cómo decirlo, mucho no lo vi en la carrera, ya fuera, pero mucho de la carrera bien, para eso siempre lo que me enseñaron, me hablan de esfuerzos, me hablan de todo eso lo entiendo, ya nomás la otra parte de qué se trata, enlaces tú los viste, covalentes, metálico, iónico, tú todo eso lo viste en química, que no lo recuerden todos es otra cosa, pero sí lo viste, se supone, viste una fuerza de adhesión, la fuerza con la que se separa la estructura, y viste enlaces de Van der Waals, y se supone que viste estructuras cristalinas con defectos Frenkel y todo eso, ¿no? Propiedades de los materiales. Bueno, digo lo que dice el programa, no tú. Tu programa dice que ves eso. Y tu programa dice que ves propiedades de los materiales, o ciencia de ingeniería de los materiales, el Askeland, ese libro que todos llevamos en la carrera. Hasta este libro de Askeland. Lo empiezas a estudiar y viene todo. Las estructuras cristalinas, no eres químico y lo tienes que ver para entender esta parte. Y lo comento porque aquí de alguna manera viene implícito. Si no tienes nada de eso, hay aire, y ese aire se justifica porque genera una lubricación. Mamen, si hay humedad, otro problema. Pero bueno, ese es el coeficiente de fricción. Te dice una referencia, el promedio, para cuando tienes un valor de fricción, no sé si alcanzas a ver aquí, que tiene, aquí se aparece, una fricción del elemento. ¿Qué elemento sería este? El que está hablando aquí, bueno, pues es el elemento tuerca o el elemento giratorio, el que se va a mover. Y este de aquí es el elemento fijo, que pudiera ser el componente, no el perno o lo que se estiraría, pero nada más para soportar la carga. Entonces dice, oye, será igual la fricción. A ti te enseñan en dinámica, bueno, estática sí es fricción estática y dinámica es fricción dinámica, pero a ti te enseñan que la fricción es la misma, que la comparten. La fricción que tiene el suelo contra el objeto, pues es la misma, ¿no? Entre ambos, es lo que te enseñan. Y aquí en este no, dice, no es cierto eso. Hay una fricción para uno y una fricción para otro. Pero vamos a considerar, y es lo que dice aquí, que la fricción entre ambos se puede considerar igual en punto 15, pero siempre y cuando no importe el tamaño de los pernos y si las roscas son finas o son gruesas. Esta ecuación que está aquí arriba considera un factor estándar de punto 2, es decir, que se va aquí y está considerando, como no le dan información en el problema, el autor está considerando que el tornillo es galvanizado, pero no lo dice el enunciado, él pudo haber puesto un punto 3 o un punto 09
9. Para el problema voy a usar el punto 20. Lo que nos está diciendo es si puedes considerar que la fricción es la misma para ambos, esta FC, siempre y cuando esté oscilando el valor del punto 15. Si ese valor es más pequeño, más grande, vas a observar tú en la realidad que no son iguales. Y lo que quiere evitar es que te confundas. Es que a mí me enseñaron que la fricción de la tuerca y la fricción son iguales. No, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque no es la misma rugosidad del piso que la del objeto con el que estás deslizando. Porque así te lo enseñan, que siempre es un plano inclinado, ¿no? Te dicen hay una rampa y una cajita. Y te dicen, la fricción entre ambos es μ igual a tanto. No es cierto. ¿Por qué? Porque el piso tiene una rugosidad y la caja tiene otra. Entonces, la rugosidad establece cuánto aire hay entre uno y otro. Entonces, sí hay una parte que tiene más fricción que otra, aunque compartan el fenómeno. Y eso es lo que está tratando de acordar aquí. ¿Hasta ahí más o menos vamos bien? ¿O hay alguna duda? Entonces, tú puedes definir punto 0.9, yo comúnmente uso punto 5, ese valor. No batalla. Y ahora sí puedo usar la formulita que me enseñaron en mecánica de materiales, ¿no? Torque, que es fuerza por distancia, o si lo quieres ver así, si es un tornillo y tengo una fuerza tangencial que está en la cabeza del tornillo, pues es la fuerza tangencial por el radio del perno, que es la distancia al centro de giro. Comúnmente así lo verías, fuerza por distancia. Pero aquí le agregas fuerza por tu distancia, afectado por esa rigidez que está diciendo arriba, que tiene que ver con la fricción de los objetos. La rigidez ya lo está estableciendo cuánto vale y simplemente es sustituir. Si te fijas que aquí es el punto 2, esa es la constante que él está utilizando para el sistema, y con ese nada más le pone la fuerza que está ocurriendo, que es la de 25, está en la parte de arriba, y aquí nada más el 1 por 10 a la 3 para convertir el sistema de unidades, se refiere al diámetro. Claro que ten cuidado, ¿no? Este diámetro es la mitad, ¿no? Si recuerda eso, ¿no? Que es la mitad de lo que tú tengas en el perno, ¿no? Es un radio. No tengo ningún dibujo ahí que lo establezca, pero creo que es muy obvio para ustedes. Si ves de frente el tornillo, pues vas a ver el cilindro, o el círculo, corresponde al perno, la cabeza del tornillo, y la fuerza es tangente a la cabeza del tornillo, y esa distancia que genera el momento es de esa fuerza tangente al centro del círculo, ¿no? Y ese es un radio, es el radio del diámetro del perno, ¿no? Aunque aquí diga D, tú sabes que aquí le está poniendo la mitad, está poniendo ahí la mitad de la distancia. Debería de ser, inclusive, en mi opinión, D entre 2, o R, del centro del tornillo a la orilla. Y eso es lo que hace, ese es el torque que tú le tendrías que establecer, 3.750 libra-fuerza por cada pulgada para ese tornillo inicial. Hasta ahí, luego ya se me olvida todo. Y ahí está, bueno, entonces apenas el torque. ¿Cuál es el torque? 3.700. Como siempre, dudamos. Yo le doy un factor de seguridad, 1.2, 1.3, busco las normas a ver cuánto me sugieren, lo afecto por ese factor de seguridad. ¿Qué ocurre? Que a veces tú le das ese torque y el objeto no queda perfectamente precargado y no es al ruido, ¿no? Dale hasta aquí. Ya tenemos pues la precarga. ¿Cuál fue la precarga, compañeros? Esta fue la famosa precarga, esta que está aquí, 71.17, precarga a esfuerzo, y que está trabajando aquí en el rango entre los 15 y los 21%. ¿A cuál rango te conviene a ti, si te tuvieras? Pues depende si es estático o dinámico. Es el esfuerzo de servicio, ¿no? Sí, el de trabajo. El esfuerzo de trabajo es lo que conocemos como precarga de tensión. Y nos dice el torque, pues el torque es este. El que tú tendrías que torquear, pues el tornillo es ese. Quizá con un factor de seguridad que no lo puso aquí el proveedor, pero que comúnmente tú le pones un 1.3, 1.2 para que garantices que realmente va a sujetar y no se va a aflojar. Hay otras técnicas de evitar que se libere la precarga, que es ponerle una arandela de presión, y esa también se calcula, pero no viene todo rodando. Pero bueno, se calcula una velvet, ¿no? Una rondante de presión, y con eso evitas que se afloje. Más a mente que hagas lo que hacen en México, ¿no? Se pone pintura, y hay muchas técnicas para que no se afloje, pero en la realidad es un tornillo con una rondante de presión, pero calculada, y con eso evitas que se afloje. A lo menos en el tiempo que establece el programa. Ese es el ejercicio 1 que habíamos dejado pendiente, nos faltan 2 más, este es el siguiente, a ver si alcanza a ver ahí. Primero voy a explicar esto, es muy sencillo. Aquí tengo mi perno, tengo la cabeza del tornillo, tengo la tuerca, y aquí es diferente la pregunta. ¿Por qué? Porque en el sistema tengo 2 placas, aquí se ven las 2 placas que están unidas, y tengo información que me falta. Una es saber en el sistema, bueno, cómo estaría trabajando esta tuerca, es decir, cuántas vueltas quizá le tengo que dar a la tuerca para hacer que este elemento internamente se estire, que esa es la FI que aparece, la famosa fuerza de precarga, ¿no? Y
para eso yo tengo que saber, muy seguramente, qué elemento hay en la parte superior en la cabeza para garantizar la cabeza de la tuerca del tornillo contra la placa, que realmente exista la fricción. Comúnmente le pones una roldana y esa también se calcula. Entonces aquí ya en mi diagrama de cuerpo libre veo que debo saber las roldanas que lleva, porque lleva una parte inferior y una parte superior. Pues como son, tengo que saber cuántos hilos tiene después de que salió del elemento de unión, después de las placas, cuántos hilos o cuánta rosca hay. Tengo que saber la dimensión de la tuerca, tengo que saber la dimensión de la cabeza del tornillo. Todo eso son incógnitos. Entonces ahora sí, yo lo que me dice el autor, dice: la siguiente figura tiene elementos con rigidez, y vean cómo nos lo da, es maravilloso. La rigidez del perno es 4 veces la rigidez de las placas. O sea, no sabe cuánto, nomás dice que es 4 veces más rígido. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Nos lo da expresado como una función. Nos da la carga inicial con la que ellos pretenden estirar el perno, o con la que, si quisieras separar las placas, si lo quieres ver así, son 1000 kilos, 1 tonelada. Y aquí nos establece la fuerza con la que quisiera moverse esta plaquita en la parte exterior, no en la interior. Es 1 tonelada con 200. Es decir que 1,5 toneladas quiere separar las placas, y eso obliga al perno internamente a tener una carga de 1 tonelada. Eso es lo que está diciendo. Lo obliga a estar tensado, a estar bajo carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no fuera dúctil, ¿qué pasaría? Pues se truena. Y si es dúctil, va a absorber esa energía, 1,5 toneladas, y lo que va a hacer es estar tenso. Por eso le llaman de precarga o de pretensado. Es lo que dice ahí: calcular cuál es la fuerza que tiene que soportar el perno y cuánto se comprimieron los elementos. Pues ¿cuáles elementos son ahí? Pues es obvio, son las 2 roldanitas que están ahí. ¿Cuánto se comprimen las roldanas? ¿Y cuál es la fuerza que tiene que soportar el perno? ¿Por qué? Para saber si el material que quiero elegir del perno va a soportar. No me interesa si lo aguanta la placa, y no nos interesa saber si es cierto que es 4 veces más rígido el perno que las placas. Estamos creyendo ciegamente en lo que dice el autor. Nosotros tendríamos que garantizar que las placas y el perno del material que hayamos elegido, el perno, el tornillo, sea 4 veces más rígido que el material de las placas, para que se cumpla esa ecuación matemática. Por eso les decía lo del durómetro. Si realmente lo pudieras comprobar, pues no hay problema, voy y lo veo, ya sé que si es 3 veces o 4 veces. Pero él lo dice, y no dice de dónde ni en sus anexos. ¿Vale? Ok, lo primero que haces es calcular la fuerza. Vean cómo la formulita es idéntica a la que vimos, nada más le agregaron un FDT. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza de tensión que antes no existía, existe, pero yo tengo las rigideces, tanto del perno como de las placas. Aquí nada más recordar, tengo 1200 kilogramos que están a tracción en las placas, y de ahí yo voy a hacer una relación de proporción, cuánto le tocará al elemento que está sujetando, que es el perno. Entonces, por eso es que aparece aquí fuerza de tensión 1200, es la que está aplicando aquí, y simplemente la rigidez. Si ve como el KM que aparece aquí, o la rigidez que yo tengo del perno, es 4 veces la de las placas. Entonces está aquí. Y simplemente en tu formulita pues le agregas la tonelada externa que hay. Está muy simple, está aquí en el lado, está muy sencillo. Nomás sustituyo esto. KM por 4 veces KB. Esa es la que realmente, cuando yo veo problemas como este, digo: no, eso pues, la duda cuando es alumno es: oye, yo les comento esto porque yo cuando egresé, lo primero que hice trabajando ya en ingeniería fue comprarme libros. Lo primero que me compré fue Fitzgerald, mecánica de materiales, fue mi primer libro. Y después me compré como 6 de diseño, porque dije: no sé mucho de diseño, que comprar libros, todos los que pueda, y estudiarlos, y aprender para entender lo que hacíamos allá afuera. Por eso lo comento. Y me daba dudas: ¿porque esto de dónde? ¿Y esto cómo? Siempre he sido muy inquisitivo y he tratado de deducir por qué hizo esto, por qué hizo esto otro. Y nos falta herramientas. Yo pienso que en las escuelas nos faltan elementos para tomar decisiones. Si tuviera cómo comprobar esos datos, aunque ya estoy entendiendo lo que está haciendo. Son libros didácticos, están pensados para que tú como ingeniero te desarrolles, y cuando tengas toma de decisiones y sepas de dónde. No están hechos para que lo memorices. Por eso yo digo: ve el libro, no hay problema, ahí está. Pero entiende lo que está haciendo, las premisas del autor, es lo que cuesta trabajo. Y bueno, estamos tratando de desmenuzar eso, tratamos, no siempre lo logramos. A veces yo no estoy de acuerdo con los autores, digo: este problema no le creo, por eso no lo pongo. Hay algo que hizo que no me agradó, no estoy de acuerdo con lo que él hizo. Entonces, aquí lo calculas es muy sencillo, es obvio que aquí hay una unidad, y es obvio que aquí hay la razón de proporción de 1/4 de la rigidez. Pero de todos modos yo lo puedo establecer o lo puedo calcular.
ya sea que lo dejes expresado en función de o lo reduzcas, ¿no? Que es lo que puedes hacer y no es difícil en el sistema. Sí, sería el valor que tienes ahí, ¿no? El punto 2, pues obviamente que tienes un 1, la unidad que tienes ahí, y ya es la división, 1205, para que puedas obtener el resultado, claro, más la tonelada que está ahí, y obtienes la fuerza. No te dice la fórmula si es tensión o es compresión, por eso ponen el DCL. Tú tienes que entender qué pasa con el perno. Pues si la placa se quiere separar, pues el perno se va a comprimir, sí, pero no se comprime todo el perno. Una parte, te enseñaron en vigas eso, ¿no? Una viga le aplicas una carga a la parte de abajo de la viga y se tensa, y la parte de arriba se comprime. En una viga carga de centro. Algo similar pasa con el perno. Yo al perno lo pongo, le acerco una carga a las placas para separarlo, pues el perno se va a estirar, sí, pero ¿dónde se estira el perno y dónde se comprime? Es neutral, no es Poisson, es el esfuerzo constante que te enseñan y el esfuerzo normal. En el centro del perno no pasa nada, ahí es cero, no hay esfuerzo, pero conforme me muevo del centro del perno hacia arriba, el perno se está estirando, y entonces quiere decir, si lo ves análogamente, conforme te vas de la parte de arriba del perno en medio, se está comprimiendo. Entonces del centro del tornillo hacia arriba se estira, del centro del tornillo hacia abajo se estira, y de las orillas hacia el centro, ¿qué pasa entonces? Se comprime. Entonces, por eso te dice eso. Entonces, ¿qué pasa con el perno? Bueno, de este punto que estoy señalando hacia arriba, se tensa. De este punto hacia abajo se tensa. Pero ¿qué pasa de este punto hacia acá? Si yo lo veo de la parte de arriba hacia el centro, pues se está comprimiendo, es lo que te está diciendo. Y también lo puedes ver radialmente, ¿no? Si yo pongo la fuerza del tornillo y lo estiro, ¿qué pasa con el grosor? Ahí sí es Poisson. Entonces se va a desgastar la extensión. Y entonces, ¿qué pasa con el esfuerzo? Si yo lo estoy estirando así, entonces el esfuerzo se está comprimiendo cuando se entalla. Y si se hiciera más grande, si lo aplastara, entonces se estira, no se tensa. Radialmente hablando. Entonces lo que está diciendo aquí, se tensa. Y es este dibujito que hicieron ellos. Se está estirando el tornillo, ¿no? ¿Con cuánto? Pues con una tonelada 240. Lo interesante aquí, que a mí se me hizo interesante, por eso pongo ese problema, es que el sentido común no es suficiente. Tu sentido, pues, a ver, ¿cuánto cargó? Una tonelada. ¿Cuánto dices que cargó máximo? Tonelada y media. Ponle un tornillo que aguante tonelada y media y ya está. Ya viste que no es cierto. Es una tonelada y media más 40 kilos. Entonces el sentido común no fue suficiente. Tuviste que hacer el cálculo. Ya fue más de una tonelada 200. Eso es lo que justifica el diseño. Si con sentido común fuera, pues ponle, ¿cuál es la máxima carga? Entonces selecciona tornillo que aguante eso y no es cierto. Ya fue más. Esos 40 kilos son la diferencia. A estático, ahora dinámico, pues olvídalo. Esa es la primera parte. La segunda, la compresión. La fórmula es muy similar, muy análoga. La diferencia es simplemente que ahora la fuerza exterior que tengo va a tratar de comprimir los objetos. Aquí ellos le llaman en el sistema FI la fuerza con la que voy a tratar de cargar, que son los 1000 kilos o la tonelada que yo tengo. Si yo le aplico la carga a las placas, ¿qué es lo que va a ocurrir con las placas? Bueno, pues las placas van a querer separarse y lo que obliga a que se junten es el tornillo. Y la pregunta es, ¿con qué fuerza el tornillo va a obligar a que las placas se junten? Bueno, pues la fuerza es 1240 con la que está estirando. Y de esos 1240, ¿cuánto le tocan a las dos roldanitas, a la de arriba y a la de abajo? Esa es la pregunta. Y es lo que estamos calculando. ¿Qué ocurre con la roldana que está aquí? ¿Y qué ocurre con la roldana que está aquí? Pues es obvio que es la fuerza que está tensando aquí en función de lo rígido que sean los tres elementos en cuestión: la roldana, el tornillo y las placas. Aquí está la roldana.